Hola, hola mis amigos, bendiciones. Estamos muy contentos con lo que ha pasado en este tiempo y queremos anunciarles que vienen nuevos proyectos que te van a sorprender muchísimo, así que todos muy conectados con lo que viene. La pregunta de esta semana sé que te la has hecho muchas veces, sobre todo a la hora de tomar decisiones. Vamos a la pregunta de esta semana. ¿Cómo puedo oír la voz de Dios? De hecho, esta pregunta se deriva en muchas otras que vamos a solucionar en diferentes videos más adelante. Preguntas como por ejemplo, ¿cómo sé que es la voz de Dios y no es la voz de mi carne? ¿O cómo sé que un consejo humano puede ser la voz de Dios para mi vida? Con esto en mente vamos a contestar a esta pregunta que seguramente va a destrabar y va a bendecir tu vida en muchas maneras. En el Salmo 85:8 nos dan principios claves de la voz de Dios. Lo primero es que es posible escuchar la voz de Dios. No es algo metafórico o parte de la imaginación. Es real, verídica y está presente en medio de su pueblo. Segundo, Él ama hablar a sus santos, es decir, en mí debe haber una actitud de reverencia y amor a Dios para escuchar su voz. Debe haber relación con Él para entender y reconocer la voz del Padre. Tercero, la voz de Dios evita que el hombre entre en locura, en mentiras, en engaños. De hecho, la Biblia afirma que la palabra te lleva a la verdadera sabiduría e inteligencia. En Juan 10:27 también hay una característica importante de la voz de Dios. Primero, Dios me habla porque me conoce. Debo tener la confianza de saber que cuando Dios me habla algo es para mi bien, no para destruirme, porque Él me conoce y me hizo. Segundo, la consecuencia lógica de escuchar la voz de Dios es seguirle, obedecerle. Yo no puedo decir que escuché a Dios cuando eso no causó que mi vida tomara otro rumbo, cambiara mis decisiones y cambiara mi camino. Tercero, todo hijo de Dios debe tener clara la voz de su Señor, porque no debe haber dudas, no hay confusión. Cuando lo hace, es muy claro. Estos dos versículos nos dan mucha claridad acerca de la voz de Dios. Es posible escucharla, es real y Dios ama a sus hijos, los conoce, por eso les habla, porque Él quiere lo mejor para ellos. ¿Cuáles son las formas en las que Dios habla? La primera y más importante es que Dios habla por medio de la Biblia. Ese es el Logos, no puede agregarse ni quitarse nada. Y todo lo que Dios habla en la actualidad debe ir acorde con la palabra de Dios, pues el Señor no se contradice. Aquí quiero ser muy claro, porque la Biblia es la voz de Dios escrita. Aquí, en estas hojas, se encuentra todo lo que necesitas saber. Es la voz del Señor, clara y audible, no es un invento humano. Dios tiene otras formas de hablar a su pueblo, que nunca serán comparables a la palabra, pero son igual de válidas para sus hijos. Sueños, predicaciones, visitaciones, visiones, experiencias, lectura de libros, lecciones de vida, voz audible e impresiones. Cada una de estas formas de hablar son posibles, reales y son muy intencionales. Algunas de ellas son menos frecuentes que otras, pero lo que sí debe ser claro es que en cada una de ellas debes aprender a reconocer la voz de Dios. Existen unos principios para reconocer la voz de Dios y quiero enseñártelos. Lo primero que debes tener en cuenta es que Dios nunca te va a hablar en contra del Logos, es decir, la Biblia. Si en algún momento piensas que Dios te habló, nunca la voluntad de Dios irá en contra de su palabra. Por eso es importante que la conozcas, pues allí encuentras con claridad la voz de Dios. El apóstol Pablo aclara que si hay alguien que usa el nombre de Dios para justificar una acción que no está conforme a la palabra, debe ser castigado con la maldición. Gálatas 1, del 6 al 8. Segundo, es importante que entiendas que la voluntad del Padre es que te parezcas a su Hijo Jesús. Entonces, cuando creas que Dios te habla, la pregunta que te debes hacer es: ¿esto me lleva a ser como Jesús? ¿Me lleva a parecerme a Él?
La voz de Dios nunca me alejará de parecerme a Jesús. Entonces lo que viene a tu mente que es la voz de Dios debe ser para parecerte a Jesucristo. 2 de Corintios 10, 5. Tercero, la voz de Dios nunca traerá confusión, no traerá duda, ni mucho menos falta de fe. La voz de Dios es clara, transparente y sobre todo me lleva a ser como Él. Santiago 3, 17. En la voz de Dios no hay maldad, no hay envidias, no hay rivalidades. Así que debes tener en cuenta que Dios nunca nos hablará para hacer daño a otros. Cuarto, la voz de Dios da testimonio de la verdad. Efesios 3, 10. Allí el apóstol Pablo nos lleva a reflexionar que cuando Dios habla, las puertas, las bendiciones y las personas en mi iglesia van a respaldarme, van a ayudarme, porque es la voz de Dios quien hace estas cosas. Con estos 4 principios debes aprender a reconocer la voz de Dios. Recuerda, la voz de Dios nunca se va a contradecir con la palabra. Segundo, la voz de Dios te va a llevar a parecerte a Jesús. Tercero, la voz de Dios nunca traerá confusión ni falta de fe a tu vida. Y cuarto, la voz de Dios da testimonio de la verdad a todos los que te rodean. Algo más, todo hijo reconoce la voz de su padre, así que tienes que aprender a reconocer la voz de Dios que es tu Padre y tu Señor. Así terminamos el video de esta semana. Recuerda siempre que la voz de Dios causa en ti un efecto de obediencia, de fe y de seguirle en todo lugar. Espero que este video te sirva de mucho a ti y a tus amigos. No olvides darle like, seguirnos y sobre todo compartir este mensaje de salvación a todos los que te rodean. Dios te bendiga. Chao, chao.